Bueno, pues yo soy Elisa Cazalla, ¿vale? Estamos aquí entre amigos por un objetivo fantástico que es la recuperación de todos los niños con autismo, o al menos su mejoría en la medida en que podamos y en lo que la vida nos dé, ¿no? Entonces, soy Elisa Cazalla, soy enfermera, he trabajado durante 12 años en el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona, pero por motivos de salud ya no va a ser así y veo que mi vida se va a dirigir hacia otras cosas. Tengo un sobrino de 9 años, Sergi, con autismo, y claro, desde que le diagnosticaron el autismo yo ya empecé a investigar de qué manera se le podía ayudar, de qué manera, sobre todo me parecía súper importante comunicarnos con él, ¿no? Y cayó en mis manos un libro que se llama Hija de la Eternidad y que hablaba de un sistema de comunicación escrita para estos niños. Una niña de 9 años que no había hablado nada, solamente gritaba, pudo comunicarse con su madre, decirle que la quería, decirle lo que sentía, y bueno, pues entonces ahí empezó mi búsqueda de a ver cómo aprendo yo este método, ¿no? Y entonces resulta que afortunadamente la vida te pone delante, porque además yo empecé a leer en internet, a buscar en internet lo primero, ¿no? Y veréis que es una técnica muy controvertida, mucha gente sencillamente la quita, ¿no? O sea, no, esto no es así, esto no puede funcionar, y es la persona que ayuda al niño el que realmente está dirigiendo su mano y tal. Pero hay varios niños que han escrito libros con sus sentimientos y tal, y las madres saben que no son ellas las que guían las manos de sus hijos. ¿Vale? Entonces empezó mi búsqueda, y a través de una amiga que además me había hablado del libro de Hija de la Eternidad, me dice: ah, es que yo conozco a una mamá en Barcelona que enseña esta técnica y que lo hace con su hijo y con otros chicos en el centro ocupacional donde va Eddie, y esta mamá se llama Dolors. Y digo, pues yo la quiero conocer, Luján, ¿cómo lo hago? Y dice, te doy su teléfono. Me dio el teléfono, entonces ahí ya empezamos a interactuar, a decirle, por favor, Dolores, enséñame, Eddie, por favor, sé mi maestro. Además, Eddie es verbal, pero se expresa mucho mejor escribiendo en algunas cosas, y además él ha mejorado su lenguaje una vez que empezó a escribir, ¿vale? La historia de Eddie y Dolores es que Eddie no tenía un diagnóstico, ¿vale? Pero todo el mundo consideraba que no se enteraba de nada, hasta que en el colegio especial al que él asistía decidieron hacer un intercambio con un colegio de Alemania. Los barceloneses se fueron a Alemania y los alemanes se vinieron para Barcelona. Y cuando llegó a Alemania, los profes le dijeron, con 29 años, Eddie, su hijo tiene autismo y sabe leer y escribir, a la madre. ¿Sabéis lo que significó para Dolores no haberse podido comunicar durante 29 años? Entonces que alguien te diga que vas a poder hablar con esa persona. Bueno, no lo creía, claro, pero uno de los profesores le ofreció quedarse 15 días en Alemania para aprender la técnica. Ya dijo que sí, con su inglés, como podía, se entendieron. Su hijo escribió con las facilitadoras de allí, ella se quedó, aprendió y puso todos los métodos que encontró en ese momento a su disposición, y gracias a ellos pues ahora yo estoy aquí dando esta charla, ¿vale? Entonces encuentro que yo seguí indagando y he encontrado varios libros, y estos niños hablan de su ostracismo hasta que no pueden hablar, y por eso el título de esta presentación es La comunicación, una liberación. La comunicación facilitada, que es como se llama este método, es una técnica que fue desarrollada por la pedagoga Rosemary Crossley en Australia, y en el año 1986 fundó un centro ya para poder llevar a cabo la comunicación facilitada con estos niños. Primero lo utilizó con niños que tenían dificultades de parálisis cerebral, y debido a su espasticidad, como no podían, o sea, movían mucho las manos, decidió darles un soporte para que ellos hicieran un pequeño empujón y pudieran aprender a tocar las teclas, bueno, no las teclas, en este caso como se ve, ¿no? En una tabla de letras, en un gráfico, indicarán las letras y a raíz de ahí poder escribir. Esto
dio paso a que estos niños pudieran escribir, y entonces ella empezó a decidir pues, que lo voy a utilizar con los niños con autismo, y obtuvo el mismo resultado. Y además tiene estudios en su libro, de tantos niños, escribieron tantos con estas dificultades, pero se consiguió. Ella creía que los mitos de la alfabetización es que todo el mundo piensa un niño con autismo o un niño con una discapacidad intelectual o con incapacidades motoras, ¿vale? Y no verbales, o sea, no puede expresarse, no tiene intelecto, ¿no? Y ella quitó esto y dijo, no, estos niños seguramente dentro de ellos, aunque no lo puedan demostrar, pueden escribir, ¿no? Y además se dio cuenta de que muchos de ellos habían aprendido a leer y a escribir desde las posiciones, o sea, nadie les había enseñado las letras, pero ellos ya sabían, ¿vale? Esta cita es de Rosemary Crossley y habla de lo que os acabo de decir, ¿vale? Este es el libro, Facilitated Communication Training, y Rosemary decía, lo importante es asegurar que todos los niños, especialmente los que tienen problemas severos de comunicación, tengan el mayor acceso al lenguaje escrito como sea posible. No pueden hablar, pero vamos a, por favor, intentar que ellos puedan escribir. Entonces se requiere de una persona que esté más o menos especializada o que haya aprendido la técnica, ¿vale? Que dé un leve apoyo en la mano, es lo que os he dicho, que es sostener su mano, ¿vale? E incluso el índice. Ahora veréis algunas fotos, incluso hay que sostener en algunos de ellos el índice, ¿no? Y ellos son los que guían su mano hasta encontrar la letra de una manera o de otra. Ahora tenemos los ordenadores, las tablets y tal, pero entonces utilizaban la tabla de atrás que os he comentado, o bien una máquina Canon por la que salía una cinta tipografiada, ¿vale? Y entonces los papás después podían leer esa cinta y saber lo que les decían sus hijos. Se le da un soporte físico pues que ayuda en lo motor, ¿no? A veces a la impulsividad, a la espasticidad e incluso a las dificultades de iniciar la acción, que como veréis ellos expresan luego también. De esa ayuda, Michael Klonowski es el editor del libro Quiero dejar de ser de un dentro de mí, que escribió Birger Seyin, es un chico alemán. Y él lo que dice es que de esa ayuda ajena el autista saca la fuerza y la confianza en sí mismo que le permiten apretar las teclas con el dedo índice y articularse por escrito. Muchos autistas han aprendido el sistema de lenguaje escrito de pasada, por exposición, lo que hemos dicho antes, ya lo saben, ¿no? En cuanto a los autistas que hablan, este método les permite prescindir de la perpetua repetición de las mismas palabras, ¿vale? No van a dejar de decir ecolalias, pero sí que es verdad que les facilita el lenguaje, que ese vocabulario aumenta y que luego incluso les proporciona mayor serenidad a ellos, tienen otra actitud, ¿vale? La posición. Esto muchos papis con autismo que ahora si está, cuando vean la charla van a decir, sí, yo a mi hijo lo voy a sentar en la silla en esta posición, ¿no? Espalda apoyada, piernas rectas, cuando se te escapan, cuando se mueven, cuando tal, ¿no? En la medida que ellos van aprendiendo, se van serenando, como he dicho antes, y les es más fácil. Y como después veremos, hay uno de los niños que explica la motivación que tiene para ellos escribir. La persona que facilita se debe sentar en el lado de la mano dominante del niño, de la persona, ¿vale? Por lo tanto, si escribe con la derecha, nos sentaremos a su lado derecho. Es conveniente que el facilitador esté sentado en una silla un poco más elevada, que el tablero alfabético, la tablet o el ordenador, ¿vale?, estén justo centrados delante de ellos, ¿vale? El que facilita está a la derecha, pero el niño tiene delante de sí mismo, tiene delante lo que vayamos a utilizar para que él pueda escribir. Se toma la mano de la persona apoyándola contra la palma del que facilita, se aísla el dedo índice. Controlar que el niño esté mirando la pantalla y no al techo y las paredes. Como he dicho, todo esto es muy fácil decirlo ahora. Nosotros a veces incluso lo que hacemos es coger la mano del niño, entonces esa mano llevarla a la pantalla del ordenador y hacer que siga la frase de lo que está escribiendo, de lo que estamos escribiendo, para que él sepamos que lo lee. Se eleva la mano, nosotros elevamos la mano cuando acaba de escribir, ¿no? Y cuando quiere bajar hacemos un pelín de resistencia, para que él tenga que hacer como fuerza, ¿vale? Y en esto es muy importante el tacto, porque hay niños que utilizan mucha fuerza y en cambio hay niños que son mucho más suaves escribiendo.
y les permite entonces escribir palabras, letras e incluso libros. Las dificultades, pues señalar con el índice, lo que os he dicho, que a veces hay que incluso sostenerles el índice, que tienen una debilidad o bajo tono muscular que va acrecentándose y va creciendo a medida que van queriendo escribir lo que quieren, que tengan temblor, después que no haya una buena coordinación entre los ojos y la mano, ¿no? Esto también es. Y luego la afasia, ¿no? El trastorno del lenguaje para hablar, la afasia expresiva, por lo tanto, de lo que quieren tal, y luego para recordar la palabra que uno quiere decir, que su cerebro conecte con aquello que quiere decir. Los primeros ejercicios, por ejemplo, no sé por qué no sale, ahora, vale. Pues es, al principio no vamos a empezar escribiendo palabras, ¿no? Le vamos a poner un grupo, unos dibujos, ¿no? Con juguetes, con comidas, con alimentos, ¿no? Con animales, y le vamos a decir que nos señale dónde están los alimentos. Esto es uno para empezar, ¿no? Luego, por ejemplo, mostrar diferentes objetos y pedir que señale uno, decirle cuchara, cuchillo, ¿no? Y ver el impulso que él tiene hacia ese objeto, porque a nosotros también nos está permitiendo cómo medir esa fuerza, ¿vale? Mostrar diferentes prendas de ropa y pedir que nos señale alguna según el color o el tipo de prenda o el dibujo que tiene. Escribir alguna palabra y entonces que la repita. Leer una breve descripción sobre un objeto o mostrar un dibujo sobre ello y pedir que elija entre varias palabras que ya tenemos escritas, ¿vale? Y decir que lo identifique, o sea, que vaya a buscar la palabra donde ya está escrito. Y luego siempre animar con gestos y palabras dando seguridad de que lo puede hacer. Los consejos: ser paciente, mostrar seguridad, utilizar un tono de voz adecuado sin elevarla, no usar órdenes ni prohibiciones, hablar de manera clara, ¿vale? Poner constante atención, seguir el ritmo de la conversación, permitir bidireccionalidad en la conversación, o sea, que ellos también sean libres. Esto ya es un proceso de rodaje, ¿eh? Todo esto ya, ¿vale? Primero empezamos por cosas muy sencillitas y luego alentar la comunicación en cualquier momento, incentivar la expresión de sentimientos, permitir la confianza, reconocer su esfuerzo, porque a ellos les cuesta. Yo, por ejemplo, con uno de los niños que le tengo que decir: Manel, atento a la pantalla, ¿no? Atento al teclado, porque se nos van, ¿vale? Y él pone atención, si tú se lo recuerdas, él pone más atención. No poner a prueba, ¿por qué? Pues porque hay algunos que empiezan: ¿cuál es tu color preferido? ¿Cómo se llama tu tío, hermano de tu mamá? Pues les fastidia un poco que les estés poniendo a prueba en eso, ¿vale? Y pueden fallar preguntas a propósito también, o te pueden decir algo que tú no te esperas, ¿vale? No culparnos en caso de fallo, o sea, nosotros hemos de tener tolerancia a la frustración porque ellos se están esforzando muchísimo para poder teclear una letra, luego una palabra y luego ya lo que sea. Ser positivos. El propósito es que nosotros empezamos por este soporte, pero que ellos escriban sin que nadie les dé ningún soporte, que sean ellos solos los que tecleen, ¿vale? Incrementar la independencia, que lo hagan por sí mismos, aunque en ocasiones no se consigue, ¿vale? Hay algunos niños que no lo consiguen. Y también es muy bueno que los niños escriban con diferentes facilitadores. Súper importante la mamá, súper importante el papá, pero luego además que haya con otras personas que aprendan a escribir, ¿vale? ¿Cómo se reduce la dependencia? Progresivamente, ¿vale? Primero hemos dicho que empezamos haciendo una sujeción plena de la mano, incluso el índice, ¿vale? Que son estas fotos que veis ahora. Después haremos simplemente esta contención, ¿vale? Así, y luego ya pasaremos aquí detrás, desde la muñeca, ¿vale? Y otra manera, más adelante, cogerles de la manga. Cogerles desde el codo. Hacer como una pequeña presión en el hombro, en el antebrazo primero, en el hombro y luego ya en el cuello, ¿vale? Simplemente en el cuello. Eddie escribe ahora poniéndole la mano en el cuello.
Durante mucho tiempo su madre tuvo que hacer todo este recorrido sin que nadie le entendiera, porque eres tú que le empujas, porque tú eres la que guía su mano, ¿vale? Entonces, se ha de tener en cuenta que para que sea independiente y que no tenga ni soporte ni contacto, los niños en todas esas fases, desde el dedo índice, ¿no?, hasta llegar aquí, pues cometen más errores, van mucho más lentos, entonces no les puedes apremiar, no les puedes decir, oye, esto antes lo hacías así y ahora tal. No, toda la calma del mundo, mostrando siempre esa seguridad. Y luego, si él quiere escribir algo y vamos a empezar a hacerlo con el codo y no puede, volvemos a la muñeca, ¿vale? Entonces, el ambiente es un factor importantísimo para su autonomía. Muchos de estos niños se sienten muy bien escribiendo con la mami, con el papi, pero luego dile que escriba delante de otra persona. O a lo mejor en algún libro escriben con el facilitador y a lo mejor no escriben con el papi porque tal vez no quieran, ¿no? Y tener en cuenta esto, ¿no?, que si les apremiamos y tal van a cometer errores en la comunicación y van a tener frustración y luego van a tener esa rabieta. Luego veremos cómo explican algunos de los niños, ¿no?, sus inicios, lo difíciles que son, el esfuerzo que le ponen. Si damos ese soporte, ¿no?, el nerviosismo se reducirá y se incrementará la confianza. Ahí tenemos a nuestros campeones comunicándose. Rosemary Crossley dice: la comunicación independiente es el mejor tipo de comunicación, pero incluso cualquier tipo de comunicación dependiente, con el soporte que sea, es mejor que nada. La independencia es una habilidad valiosa y la comunicación es un derecho humano. ¿Vale? Estos son los centros, porque como os he comentado antes, es una técnica muy controvertida. Hay mucha gente que está en contra, hay asociaciones que están en contra. Pero resulta que en Australia hay un centro donde se enseña, al cual tenemos este libro que os he mostrado anteriormente. Está abierto, o sea, en la web tú clicas y te puedes descargar el libro, ¿vale?, con todos los pasos. Se da en la Universidad de Siracusa, ¿vale? Hay centros en Estados Unidos, en Londres, el doctor Daniel Orlieski en Argentina, ¿no?, que además tiene una conferencia que se llama La voz que surge de la escritura, porque muchos niños, la comunicación escrita, la escritura precede al lenguaje, ¿vale? Y luego, pues aquí más cerquita lo tenemos en Alemania y en París, ¿vale? Y en Francia. Y luego hay otro método, que yo no lo conozco tanto, pero con el que estoy empezando a tener a través de la lectura de unos libros, que es el método de iniciación rápida, que es un sistema de comunicación y aprendizaje para niños con problemas de comunicación oral, igual que la FC, que estos niños acaban siendo completamente independientes, la mayoría de ellos, y que está ideado por la mamá de un niño con autismo, directamente. Es una mamá india que se encontró con que su niño no hablaba, no escribía, y él, además este niño lees el libro y explica lo que él sentía respecto a sus familiares y tal, ¿no?, lo que sus familiares hablaban, ¿no?, y decide que su hijo va a escribir, que su hijo va a recibir una educación, y pone todo su empeño y lo consigue, ¿vale? Y es un método que dice que mediante la práctica, la paciencia y la coherencia es un sistema que pueden aprender tanto padres como profesionales. Esta es la página web, alosoma.org, alosoma.org. Yo cuando vi Alosoma dije, bueno, vale, vamos bien. Hay dos artículos, ¿vale?, en la revista Frontiers in Psychology, y un artículo de la CNN y todos estos libros, ¿vale? Mejorando habilidades desde las motoras hasta comprendiendo el autismo desde este método, el RPM, ¿no? Esta mamá ha volcado su vida en esto. Entonces, ¿qué hicieron los americanos, que son muy listos? Tal y como hicieron con la FC, que se desarrolló en Australia, el doctor Rimland se fue a Australia y dijo: este sistema me mola, me lo llevo para Estados Unidos, Universidad de Siracusa, y lo pongo en práctica y lo enseño a los padres. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Esta señora india ha enseñado a su niño a escribir, pues para allá que te vienes, y se la llevaron también para Estados Unidos, ¿vale? Y aquí empieza lo que sienten los niños antes de poder comunicarse, ¿vale?
y esta foto es como bastante clara de su silencio. Iréis viendo que salen como fotos de libros y si veis el subtítulo, todos ellos hablan de romper el silencio del autismo, escalar el silencio del autismo, la presión del autismo, ¿vale? Todos hablan de esto, ¿no? Pues en la vida antes de la comunicación, que es la infancia, ¿no? Naoki Gashida dice: cuando era pequeño ni siquiera sabía que era un niño con necesidades especiales. ¿Cómo lo descubrí? Cuando los demás empezaron a decirme que era diferente a los otros y que eso era un problema. Para mí era muy difícil actuar como una persona normal e incluso ahora no puedo mantener una conversación real. Este chico escribió la razón por la que salto, ¿vale? La voz de un niño desde el silencio del autismo. ¿Mediante qué método? Esta mamá, su mamá, también le puso una tabla de letras y también le dijo: vamos a deletrear, y bueno, y empezó a escribir y a expresarse. Luego tenemos a Ido Kedar, Ido in Autismland, ¿no? En Autismolandia, ascendiendo el silencio de la presión del autismo. Cuando era muy pequeño no sabía que era diferente. Después me di cuenta de que cuando intentaba responder no podía hablar o gesticular. Yo era un niño muy pequeño, pero podía ver que no actuaba como los otros niños. Sé que hay gente que piensa que un niño no se da cuenta, pero yo lo veía. Era más consciente porque observaba mucho. Si no puedes hablar, tienes que darte cuenta de las cosas o te vuelves loco, para que luego digan que estos niños no se enteran. La voz de Carly Fleischmann, ¿no? Dice: el primer pensamiento que yo tuve sobre mi habla en mi cabeza y el querer compartirlo con el exterior fue cuando yo tenía 5 o 6 años y mi niñera estaba en la cocina preparando comida para Matthew, mi hermano, y Tarín, mi hermana. Yo la llamé de nuevo diciendo desde mi cabeza que yo quería macarrones, pero mi niñera repitió las peticiones de mis hermanos, pero no en la mía. Creo que esa fue la primera vez en la que me di cuenta de que mi voz no era como la de mis hermanos. Yo recuerdo que entonces pensé que no era como ellos. Y es esta niña. Aquí está Birger Seguin, que escribió Quiero dejar de ser un dentro de mí, después escribió otro libro, Mensajes desde una cárcel autista. La gente no sabía que yo comprendía todo, así que decían sin más todo lo que yo no debía oír. Lo único que me gustaba era estar en aquellas fiestas en el mundo, pero aparte de eso yo ideaba cualquier cosa para salir de ese modo de ser. Y el libro es este. Si veis, no hay nada puntuado, no hay nada acentuado, porque está tal y como él lo escribe. Él ni puntúa ni acentúa, ¿vale? Y luego está Tito Rajarsi, cuya mamá ideó el RPM, ¿no? el Rapid Prompting Method, ¿no? Un día me di cuenta de que la gente movía sus labios, ellos hacían un sonido hablado como voz, veía los labios de mi madre moverse cuando ella me cantaba. Los siguientes días subía las escaleras y permanecía delante del espejo con la esperanza de ver mis labios moverse. Solo mis labios no se movían. Con razón no hablo. ¿Cómo voy a hablar si mis labios no se mueven? Ese es el título de su libro. Mi mente pensante se preguntaba sobre el sonido de mi voz hablada, que solo podía escuchar cuando reía o gritaba. Tito Rajarsi, How can I talk if my lips don't move? ¿No? ¿Cómo puedo hablar si mis labios no se mueven? Dentro de mi mente autista. Ay, que me toco el micro. Entonces, el silencio, la impotencia, ¿no? ¿Alguien puede imaginar estar en silencio durante un día o dos? ¿Puedes imaginar tu vida completa? El silencio incluye escribir, gestos y comunicación no verbal, es decir, un silencio total. Esto es lo que una persona autista siente para siempre. Tus esperanzas son débiles, tienen esperanzas, estos niños de pequeños. Además, tú perseveras en ABA, en Floor Time, tratamientos enfocados en el autismo o logopedia, todo inútil. Los terapeutas no te pueden ayudar y tú te desesperas y solo tú sabes que tu mente está intacta. Este es una especie de infierno, es incuestionable. Ido Kedar. Un momento. La peor parte del autismo es el reto de la comunicación. Me siento deprimido con frecuencia por mi incapacidad para hablar. Yo hablo en mi mente, pero mi mente no habla a mi boca. Es frustrante porque,
aunque ahora me puedo comunicar tipografiando. Perdón, es frustrante, aunque ahora me puedo comunicar tipografiando. Antes de que pudiese, era como un confinamiento en solitario. Me siento irritado por mi incapacidad de expresar mis sentimientos. Claro, los niños pillan rabietas. Y puede que sean agresivos, y puede que se autoagredan, y puede que incluso alguien les castigue. Y yo pienso, uff, qué inhumanos, ¿no? Es el peor aspecto del autismo, es la cosa más desoladora que puedas imaginar. Si pudiera cambiarlo sería feliz, es de lejos mi peor frustración. Ido quedar. No poder hablar significa ser incapaz de compartir lo que sientes y lo que piensas. Es como ser un muñeco que pasa toda la vida aislado, sin sueños ni esperanzas. Naoki Higashida. Quiero de verdad que sepáis lo que pasa por dentro de los niños autistas. Sin tocar la escritura tenemos tal miedo que no se puede comparar con nada. ¿Puedes imaginarte en un sistema social que te declara loco? Además, pensar que Birger tiene 40 años y empezó a escribir con 19, 20. Con lo cual, estuvo como en centros, ingresado, ¿vale? Con lo cual, tú lees su libro y yo recuerdo la primera vez que lo leí, sentía, bueno, como que me ahogaba incluso, ¿sabes? O sea, dice, yo quiero dejar de ser un dentro de mí, es el título de su libro, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es que me lo tengo que leer poco a poco porque yo sin escribir no soy un verdadero ser humano, pues es la única forma de expresión que tengo. Quiero hablar. Imagínate no siendo capaz de comunicarte porque tienes un cuerpo que no escucha tus pensamientos, o sea, ya hay una desconexión entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Tú quieres hablar y tú sabes qué quieres decir, sin embargo, no consigues que las palabras salgan y lo que sale son sonidos sin sentido o las mismas frases incrustadas, repetidas, ecolalias, que has repetido cientos de veces. Son súper conscientes. Si pudiera hablar sería la mejor cosa imaginable. Ido quedar. Yo nunca consigo decir lo que quiero, en lugar de eso me sale de la boca un montón de basura verbal que no tiene nada que ver. Eso solía deprimirme mucho, no podía envidiar a las personas que hablan sin ni siquiera proponérselo. Un regalo que todos tenemos, ¿no? Y no valoramos muchas veces. De verdad, conversar resulta durísimo. Si quiero hacerme entender, es como si tuviera que hablar en un idioma extranjero desconocido cada minuto del día. Naoki Higashida. Epa, seguido, vale. ¿Por qué llamo a mi voz interior? La verdad es que desde que yo era una niña pequeña yo hablaba. Las palabras nunca surgieron fuera de mi boca o de mi cabeza para ser compartidas con el mundo, pero yo me hablaba a mí misma en mi cabeza. Mi sueño es hablar, pero no sé si seré capaz algún día. Carly. Carly es la que pedía macarrones para cenar. Ahora ya está el libro en castellano. Bueno, me di cuenta, sí, en ebook. Estaba en inglés, yo me lo leí en inglés y haciendo esto digo, voy a buscar foto del libro y digo, ¡oh, castellano! ¡Ostras! Ya está. Guay. ¿Por qué piensan todos que soy impaciente? Una persona que no habla acumula tanta paciencia que apenas puede haber un equilibrio interior. Birger Sejin. Es difícil explicar por qué la praxia, ¿vale? Tu incapacidad de controlar el cuerpo, es como una mala conexión telefónica. Sé que mis pensamientos se pierden de camino a mi boca. Pienso una idea, intento decirla y salen cosas erróneas. Por ejemplo, yo realmente quiero comer un plato de pollo para comer en un restaurante y alguien me pregunta si quiero ternera. Mi boca lo ignora diciendo sí. Es muy frustrante porque sufro por haber dado la respuesta equivocada al responder a la pregunta. Es como si mi boca estuviera sorprendiéndome y yo debo obedecer. Si pudiera hablar sería la mejor cosa imaginable. Ido. Mientras conversábamos, Adri se excitaba más y más. Adri es la niña protagonista de La hija de la eternidad, con la cual, y con este libro fue con el que yo tomé primer contacto con la técnica de FC, ¿vale? Mientras conversábamos, Adri se excitaba más y más, tanto que no podía tipografiar debidamente. Por fin se tiró al suelo, llorando. Era mucho lo que deseaba decir sobre el tema, pero no podía expresarlo. Por fin, cuando se hubo calmado lo suficiente, tipografió entre lágrimas. Quiero hablar, quiero hablar. La comunicación escrita. Aquí ellos empiezan a hablar. Primeros escritos de Birger Sejin, ¿no? A, B, C, D.
Birger, papá, Jonás, que es el nombre de su hermano, mamá. Esto es en el 90, ¿eh? Paquete, teléfono, lámpara, abrazo, pluma, coche, pelota. Yo no quiero terminar de escribir. Te quiero, sí. Tienes que ayudarme a hablar. Tienes que sostenerme el brazo. La cuestión es si podremos hablar con bastante claridad. ¿Lo podremos cuando de verdad? Estoy muy triste porque solo no funciona tan bien. Esto no puedo escribirlo pues es tan horrible, ¿no? Como diciendo, solo no puedo escribir, pide ayuda para sostener el brazo y solo no puede. En cualquier caso, quiero aprender a escribir correctamente porque es el camino que lleva a la independencia. Primero estaba muy asustado, después me lo pasé en grande. Amo sobre todo el lenguaje, que hace de mediador entre los hombres. Un lenguaje nos da dignidad e individualidad. Sin lenguaje no soy nada. Vamos, la profundidad, ¿no?, que tienen estas palabras para un chaval que no se enteraba de nada, que si buscáis vídeos de él en internet se da de cabezazos contra el suelo, con las paredes, y que estaba considerado como, es a saber, ¿no?, sin conciencia ninguna en ese cuerpo, ¿no? Pues toda esta conciencia está ahí dentro. Ahora esto es una sensación increíble que es Naoki Gaishida y que su mami también le enseñó a escribir con la tabla de letras, tiene una palabra que lo dice precisamente, pero ahora no me sale, bueno, con los símbolos japoneses, ¿vale? Tienen un nombre que ahora no me sale. La tabla de letras es un método de comunicación no vocal. Puede que pienses que el habla es el único modo de mostrar tus planteamientos e intenciones, pero hay otro modo de decir lo que quieres decir sin usar el sistema nervioso bucal. Al principio no podía ni siquiera soñar que pudiera funcionar, pero ahora soy perfectamente capaz de expresarme usando únicamente un ordenador y una tabla de letras. Fue una sensación increíble. No poder hablar significa ser incapaz de compartir lo que sientes y lo que piensas. Esto ya lo había dicho antes, ¿no?, que se notaba como un muñeco. Por supuesto, el mismo Naoki dice, tardé mucho hasta que poder empezar a comunicarme por mí mismo a través del lenguaje escrito. Pero aquel primer día, cuando mi madre me cogió la mano con la suya para empezar a escribir, nació para mí un nuevo modelo de relacionarme con los demás. Entonces, para darme una mayor independencia a la hora de comunicarme, mamá inventó la tabla de letras. Este método me permite formar las palabras simplemente señalando las letras en lugar de tener que escribirlas una por una. Evidentemente él ya utiliza ordenador también. Eso también hace posible que me fije en las palabras que de otro modo se me perderían en cuanto intentara pronunciarlas. Mientras aprendía este método hubo muchos momentos en los que me sentí derrotado. Pero por fin llegué a poder señalar las letras por mí mismo. Lo que me mantuvo firme fue la convicción de que para vivir mi vida como ser humano no hay nada más importante que poder expresarme. Así que para mí la tabla de letras no solo es un medio para formar frases, sino mi sistema para hacer llegar a otras personas lo que quiero que entiendan. Naoki ha escrito como 20 libros en japonés. Tiene su propia página web, igual que Ido Kedar, pero como está en japonés, pues como que no. Y ahora recientemente ha escrito un libro que se llama Si te caes 7 veces, levántate 8. Yo creo que ese libro, que no me he leído aún, refleja lo de en muchos momentos me sentí derrotado, pero yo tiré para adelante, ¿no? Y seguí. La liberación del lenguaje, Ido Kedar, ¿no? Soma, que es la profesora y que es la mamá de Tito Rajarsi, no me enseñó a leer. Ella me enseñó a conseguir trasladar mi lenguaje fuera de mi cabeza. O sea, no es tan fácil para ellos porque hasta entonces han vivido con su lenguaje simplemente aquí, ¿no? No fue un proceso fácil porque el lenguaje se movía internamente sin un camino hacia el exterior. Es estupendo liberar mis pensamientos. La gente da esto por hecho y dice cosas tontas todo el día. Yo elijo cada palabra cuidadosamente. Yo quiero que sea importante. La comunicación es un don precioso y la trato con cuidado y seriedad, aunque esté bromeando. Ser liberado del silencio es increíble. Nadie debería tener que enfrentar esta adversidad. La comunicación es lo que nos hace vivir plenamente. Eddie, mi Eddie, ¿no?, que es el que me ha enseñado a mí, mi profesor. Estoy contento porque escribo casi solo. Nada es comparable con la ilusión de escribir. El contador de historias, Tito Rajarsi, el niño indio, ¿no? Aprender a escribir es la habilidad más importante que he adquirido porque me ayuda a ser un contador de historias. Es el contador de historias.
Yo tenía mis palabras y tenía mis historias que fluían entre el espejo y yo. Es el niño que se pone delante del espejo para ver si sus labios se mueven y que además a través del espejo imagina. Necesitaba que la gente creyese que eran mis propias historias porque tengo la prueba de mi propia escritura. Si ellos dudan, ellos me pueden ver escribir mis propias palabras. Entonces escribe el árbol de la mente. ¿Cómo puedo hablar si mis labios no se mueven? No soy un poeta, pero escribo poesía. Y por último, el dorado de los rayos del sol. Ahora no estoy haciendo la traducción correcta, pero sí, el dorado de los rayos del sol. Tito dice, aprender una nueva habilidad motora como escribir significa 80% de trabajo, 10% de motivación, 10% de resistencia interna. Algunos días esto significa 50% de resistencia, 50% de duro trabajo y ninguna motivación. Es como pescar en el alma, pescar en el mar, que a veces está en calma y otras veces agitado. La motivación de Ido, ¿no? Él explica que pone mucho más énfasis en escribir que en hacer otras cosas, ¿vale? Yo quiero comunicarme mucho más que ser capaz de vencer otros déficits. Tengo que mirar cuando señalo o no puedo comunicarme. Estoy más motivado para intentarlo. Esto es también verdad con mi Vespa, ya que es divertido. Pero con otras actividades es duro coordinar mis ojos y manos para trabajar juntos. No estoy especialmente motivado con mis calcetines, entonces la habilidad no puede mejorar. Y Ido explica, ¿no?, que él se quiere vestir y se quiere poner la ropa correctamente, pero que en muchas ocasiones acaba con la camiseta del revés, la parte de delante atrás, se hace un lío con los pantalones, pero no tiene la misma motivación, no le pone el mismo esfuerzo a esto que a escribir. Lo que pasa es que su madre le ha hecho una reflexión, y luego él lo explica, de que claro, para él la comunicación es una de ello obtiene como una recompensa inmediata, de todo lo demás no. Pero la madre que le dice, cuanto más independiente seas en la vida, ¿vale?, mejor va a ser para ti, y él ahora está poniendo conciencia en ello. Pensemos que este libro lo escribió entre los 12 y los 15 años y ahora también tiene unos 20 y tiene su propia página web y recaba información de gente y lo va colgando ahí. La primera frase, bueno, reclaman que son inteligentes. La primera frase que rompió la barrera del silencio, no soy una retrasada, soy inteligente, lírica Mía Márquez. Y Eddie dice, cuando Klaus en Alemania dijo que yo sabía leer, nadie se lo creía, pero con la FC pude demostrar que era inteligente. Al llegar a casa encontré a Adri en plena campaña. Adri dice, derechos iguales para mí, quiero pensamientos no discapacitados, yo no soy discapacitada en mi cerebro. Y la madre dice, sería un buen lema para el movimiento FC, porque la madre también hace su propia evolución, la madre de Adriana empieza su propia evolución y empieza a organizar talleres de FC. Podía leer desde una edad temprana, podía escribir también, pero mis dedos eran demasiado torpes para demostrarlo. Ido. Cuando era pequeño en clase me enseñaban cosas y yo ya sabía lo que me explicaban, pero no lo podía decir. Tenía una coraza que no me dejaba. Cierto es que casi a los 5 años yo ya sabía escribir y hasta hacer cuentas, pero nadie lo notó porque yo era un completo caos. Pero lo era meramente por miedo a la gente, precisamente porque era incapaz de hablar. Me resultó facilísimo leer. Veis que no hay nada puntuado ni acentuado, como os he dicho antes. Están ávidos de conocimientos. Quiero crecer aprendiendo 1.000.000 de cosas nuevas. Debe de haber muchísimos otros autistas con este mismo deseo, con esta misma actitud, pero nuestro problema es que no somos capaces de estudiar por nuestra cuenta. Para poder estudiar como las otras personas necesitamos más tiempo y diferentes estrategias y enfoques. Y la verdad es que la gente que nos ayuda a estudiar necesita aún más paciencia que nosotros. Tienen que entender nuestra voluntad de aprender, aunque desde fuera no parezca que estamos muy interesados, que incluso nos rechacen. Pero lo estamos. Nosotros también queremos crecer. Necesito trabajo 10 veces más difícil, demasiado educada, necesito trabajo nuevo. Su manera de expresarse, ¿no?
también escrito en el año 90, 91 este libro. Y la lucha de nuestros amigos. No únicamente se reivindican a ellos, ¿no? Sí que dicen, el problema es que hay un buen número de niños autistas que no tienen forma de expresarse y en muchos casos ni sus propios padres tienen idea de qué pueden estar pensando. Así que mi gran esperanza es poder servir de alguna ayuda explicando a mi manera lo que pasa dentro de la mente de los autistas. También espero que leyendo este libro el lector pueda llegar a ser mejor amigo de las personas con autismo. Estoy seguro de que un montón de gente autista es inteligente como yo, pero no tienen medios para demostrarlo. Veo a un amigo en particular que lucha cada día por mostrar su inteligencia. Su autismo es aún más severo que el mío. Su terapeuta le trata como si fuese estúpido. Es triste verla a ella y verle a él juntos porque ella siente que él no entiende o no puede aprender nada más. Él es inteligente, estoy seguro de ello. Yo deseo que sus padres le ayuden a usar la tabla de letras, pero me da miedo que ellos hayan aceptado sus limitaciones y que no las venzan, ¿no? Como ellos no nos hablan, como ellos a veces nos rechazan o como simplemente se quedan aislados en algún sitio, pensamos que no se están enterando de nada y que no quieren participar de la vida, y sí que quieren. Mi madre nunca aceptó mis limitaciones, a ella le doy las gracias por rescatarme de la prisión en la que están mis amigos. Ido además dice, os voy a dar unos consejos de educación. Hablar normal a los niños, sin órdenes, es decir, no más ve coche, cierra puerta, manos quietas, es estúpido hablar así. Enseñar el mismo nivel de educación que a los niños neurotípicos. Enseñar ejercicios para mejorar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. La logopedia es importante pero no suficiente. Enseñar a escribir. Negar la comunicación es un crimen para la humanidad. Si influenciase en una nueva generación de profesores y padres, entonces me emocionaría. Carly, ¿no? ¿Qué me puedes, le pregunta a un papá y profesor, ¿qué me puedes aconsejar a mí como profesor y padre de jóvenes con autismo para ayudarles? Sé paciente, intenta tener un ordenador. Y ahora vienen los sentidos, ¿no? Cómo perciben ellos, qué ven, qué sienten. Los sentidos, la vista. Cuando era pequeña me gustaba ver mis manos serpenteando delante de mis ojos. Yo veo a los niños, ¿no?, que hacen esto delante de los ojos, muchos niños con autismo, cuando la luz les da directamente. Jugando a encender y apagar la luz. Ver partículas de luz iluminando desde el cielo, haces de luz volando alrededor y cayendo al suelo. La luz pura hiere mis ojos. Cuando era pequeña no confiaba en nadie que me mirase irritado a los ojos. Mi voz silenciosa gritaba. Claro, ella interpreta irritado, ¿no? Porque ¿qué ven, no?, en nuestros ojos. Para de mirarme a los ojos. Pero nadie escuchaba mi grito. Ahora he crecido. Estoy segura con las personas que acarician mis ojos en las relaciones. Acariciar significa un toque placentero por un solo momento, solo por un minúsculo segundo. Para mí establecer contacto visual con alguien con quien estoy hablando resulta muy incómodo, así que suelo evitarlo. ¿Y dónde miro exactamente? Seguramente que supondréis que simplemente miro hacia abajo al infinito, pero os equivocáis. Lo que miramos en realidad es la voz de la otra persona. Están escuchando más que... Y esto también lo dice Ido, ¿eh? El contacto visual es duro porque la luz reflejándose en los ojos no nos calma. Es complicado explicar por qué no miro a los ojos de la gente hasta que ellos no me lo piden. Es un hábito extraño. Puedo escuchar mejor si no miro a la persona. Puedo mirar, pero no es agradable. Vale, pues había puesto el movimiento. Todas las imágenes convergen a la vez, es muy abrumador. Cuando era joven no podía mirar a las cosas fijamente y directamente. Miraba desde la esquina de mi ojo, mi sobrino lo hace, y aunque pensaras que no estaba mirando, yo miraba. Mi madre no conocía nada sobre mi visión selectiva cuando yo tenía 3 años. Podía mirar algunas cosas pero no a otras. Las cosas que calmaban mis sentidos eran fáciles de ver, mientras que las cosas que estresaban mi visión no eran fáciles de mirar. Por tanto, no podía mirar cosas que la gente esperaba que yo viese. Tito. Hay algunos ruidos que vosotros no notáis, pero que a nosotros nos llegan. Creo que es Lírica que habla, ¿no? Yo estoy viendo la tele y oigo el zumbido del motor de la tele. El problema es que no entendéis cómo nos afecta eso.
No es que los ruidos nos taladren los nervios, es más bien que nos da miedo el hecho de que si nos quedamos escuchando podamos perder la noción de dónde estamos. En momentos así es como si el suelo se tambaleara bajo nuestros pies y todo lo que nos rodeara se nos viniera encima. Es absolutamente aterrador, así que taparnos los oídos es una medida para protegernos y recuperar el control de la situación. Los sonidos que molestan a los autistas varían de una persona a otra. No sé cómo lo aguantaríamos si no nos tapáramos los oídos. Naoki. No puedo parar mis sentidos, nadie puede, pero me abruma. Oigo a mi perro ladrar como si fueran disparos, mis orejas suenan, timbran, repican, y pierdo la atención en mi tarea. Los sonidos pequeños suenan como zumbidos, los oigo un rato largo hasta que paran. Mis oídos tienen ventajas también. En las clases aburridas se oyen los sonidos de la calle y yo puedo afinarlos. Puedo escuchar interesantes historias porque puedo escuchar a través de los muros en otras habitaciones. Los susurros no son una defensa. Tengo orejas supersónicas para escuchar a escondidas. Los sentimientos respecto a tocar mi piel, el tacto, eran terribles cuando yo era pequeña. Me sentía electrocutada cuando me tocaban. Un toque corto, una palmadita en la cabeza me aturdía. Y ella explica que sentía un abrazo como una violación, algo que invadía su tal, ¿no? Y que no podía con ello. La ropa es como una, por ejemplo, ¿no? Los niños que tienen esa dificultad de la ropa, ¿no? La ropa es como una extensión de nuestros cuerpos, como una piel exterior, y por eso llevar la misma ropa todos los días puede ser tranquilizador. Nos vemos obligados a hacer todo lo que podamos para protegernos contra la incertidumbre, y llevar ropas cómodas y que nos gusten es un modo de hacerlo. Naoki. Mi madre es un buen ejemplo. Temple Grandin decía, ¿no? Dejó escrito que cuando no le devolvía los abrazos pensaba, si Temple no me quiere, guardaré las distancias. Pero el problema no era que no la quisiera, era que la sobrecarga sensorial del abrazo me obstaculizaba el sistema nervioso. Y Temple creo que ideó como una especie de máquina para ella ir habituándose a ese tacto. En los sentidos, ¿no? Claro, está la propiocepción, ¿no? Nuestro cuerpo que hablaba Nuria Feijó, ¿no? De conquistar nuestro cuerpo primero de los 0 a 7 años, ¿no? Pues veamos estos niños, ¿no? Dice, si tengo los ojos cerrados no sé dónde están mis manos. Ahora entiendo que es un sentido llamado propiocepción que nos permite conocer dónde está nuestro cuerpo en el espacio. Mi propiocepción está hecha un lío. Yo necesito mis ojos para saber dónde están mis manos y mis ojos. Ahí entendemos a los niños que intentan, ¿no? Las pelotas, lanzan una pelota y que él tal, ¿no? Si no sabe a veces dónde tiene los pies y las manos, ¿no? Es duro porque significa que tengo que visualizar poniendo atención en mi cuerpo. Eso interfiere con muchos deportes físicos, especialmente si no puedo ver mis piernas. Por la noche no es cómodo porque no puedo decir en qué posición estoy en la cama en la oscuridad. Tiendo a utilizar las sábanas para darme presión, para sentir dónde mi cuerpo está. Ayuda muchísimo, siempre lo hago, aun en días de calor, porque quiero saber dónde está mi cuerpo. Mi ejercicio es ayudarme para sentir más. Mi cuerpo está comenzando a conectarse más con mi cerebro. Estoy determinado a superar este reto. Para mí es difícil encontrar el lugar donde poner mi pie con seguridad, en las escaleras o en el suelo irregular. Esto es porque el paso que yo veo y el suelo que veo siempre se están moviendo. Hay uno de los chicos, uno de los chicos que conozco, Francesc, ¿no? Que le costaba muchísimo subir las escaleras, y es que lo veías porque dudaba, ¿dónde está mi pie? ¿No? ¿Dónde lo voy a plantar? En el agua puedo sentir todo mi cuerpo, en el agua siento mis piernas y mi corazón y mis brazos. Es bueno estar en el agua porque aplica una suave presión en mi cuerpo. Fuera del agua necesito mirar para ver la posición de mis piernas. En tierra siento que mi cuerpo no es real o que no me pertenece a veces. Cuando salto, que es Naoki escribió la razón por la que salto, ¿no? Cuando salto siento mejor todas las partes de mi cuerpo, las piernas que saltan, las manos que dan palmas, y eso me hace sentir muy muy bien. Así que es una de las razones por las que salto, aunque últimamente he observado otro motivo. Los autistas reaccionan físicamente a la felicidad y la tristeza, así que cuando pasa algo que me afecta emocionalmente, mi cuerpo reacciona como si le hubiera caído un rayo encima.
Recordamos a Lírica, ¿no? Que decía, cuando me tocan siento que me electrocuto, ¿no? Es la misma sensación de electricidad. Pues bueno, ellos tienen otra manera de que su cuerpo reacciona de otra manera, ¿no? Entonces aquí hablamos ya de la sinestesia, pero me voy un poquito adelante, ¿vale? A los sentidos de la propiocepción, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, hablan en el agua, hablan de estar con la sábana encima para sentir el cuerpo, ¿no? El agua que les ayuda a sentir su cuerpo, y esto lo dicen varios niños además, ¿no? Y luego además que sienten, ¿no? Hablan, por ejemplo, de la naturaleza, donde ellos no se sienten imperfectos para nada, dentro de su conciencia de que no son como los demás. Se sienten en contacto con la naturaleza e integrados en la naturaleza, porque los árboles tienen ramas retorcidas, con nudos, con diferentes colores. Esa naturaleza que es salvaje, que tiene sus propios patrones, pero que no sigue unos patrones uniformes, ¿no? Y en algunos casos hablan de todo esto. Y luego, perdón, que me estoy yendo atrás y me quiero ir adelante. Entonces hablamos de la capacidad para cruzar los sentidos, que es la sinestesia, de ver los colores, los números y tal, de otra manera a la manera que yo los veo, por ejemplo. Y aquí Ido Kedar dice, si escucho música, veo cada nota visualmente. Esto se llama sinestesia. Cada una es visualmente distinta como lo es auditivamente. Bach es geométrico, Beethoven es como largos saltos de fuego y luz. Dependiendo de la música yo puedo tener calor o frío. Es como una experiencia sensorial completa de sonido, visión y temperatura. Me llamo Daniel Tammet y soy sinestésico. Este es un chico que es más famoso y tiene varios libros además publicados, y además es síndrome de Asperger, tiene diagnosticado el síndrome del sabio, y además te puede decir el número pi y sus dígitos durante 5 horas seguidas. Entonces está considerado como un crack. Me llamo Daniel Tammet, soy sinestésico, percibo los números con colores y siluetas. En mi cabeza contar es como pasear por un bosque. Escribió un libro que se llama Nacido en un día azul. El dibujo es como él ve el número pi, que está un poquito más abajo, ¿no? Y ha escrito La poesía de los números y luego La conquista del cerebro, ¿vale? Un cerebro sin límites, ¿no? ¿Y dónde nos lleva este cerebro que no tiene límites? Y él dice, quiero ayudarte a conocer los secretos de tu cerebro y los avances de la ciencia en ese campo, a desarrollar la conciencia espacial, la intuición y la empatía, a abrazar nuevas formas de percepción y pensamiento creativo, a ir más allá de la complejidad y las limitaciones de lo que ves. Explicándote cómo funciona mi mente, intentaré que expandas los límites de la tuya. Es hora de emprender la conquista del cerebro. Cada mañana me siento en mi escritorio y me pregunto, ¿y si? Y el ¿y si? Nos lleva a otras percepciones y a otras dimensiones. Entonces Ido Kedar nos explica que es interesante que mi percepción del mundo es diferente respecto a la gente normal. Es como si mis sentidos se mezclasen. Veo cualidades en las personas como el color. Y no me refiero a la raza. Quiero decir una cualidad de brillo que les envuelve. Es como un indicio de su alma, es agradable verlo. Me ayuda a reconocer quién está abierto y preparado para aceptarme. Toma, O sea, me siento mejor con los colores del aura azul o púrpura. Tienden a ser personas intuitivas. Los colores pueden cambiar también. Mi madre es azul, pero puede ser roja si está enfadada. Soma, que es su profesora de RPM, ella es más púrpura. Ella es súper azul. Muchos de mis terapeutas han sido marrones o amarillos o rojos. Yo siempre veo el aura, aunque no pueda explicarlo. Él prefiere los azules y violetas, pero luego habla de que su padre es amarillo. Y dice, y son los rayos del sol. Mi padre me trae los rayos del sol. Pero hay con auras con las que no se siente cómodo.
¿Y de qué más hablan estos niños? De la telepatía, ¿no? Y Adriana Roche, en Hija de la Eternidad, nos habla de que casi todas sus habilidades son telepáticas y recibe todas las ideas de la gente, puede ver a través de ojos humanos, generalmente sintonizo para obtener información sobre el mundo, hablo con mis guías para resumir precognición. Bueno, yo me leí el libro de Adriana Roche esperando saber sobre la FC, esperando que estos niños se comunicaran aquí, a nivel terrestre, y poder decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y tal, ¿no? O como Carly Fleischmann, que lo primero que tipografió, me duele una muela, ¿no? Y además sacó toda su fuerza para poder expresar eso, ¿no? Me duele una muela porque la pobrecita estaba sufriendo y no sabía cómo decirlo. Bueno, pues estos niños tienen otras habilidades que yo no tengo, que yo no siento, ¿no? Porque yo digo, a ver si... Pues no, yo todo esto no. Y otras cosas que explican tampoco no. Y luego Adriana Roche, además, habla a su madre de la telepatía. Y para la madre es un shock completo. Habla de vidas pasadas. Y la madre piensa... Primero, para la madre, aceptar que su hija escribiera con 9 años cuando no había podido hablar absolutamente nada con ella, ¿no? Pensar, me están timando porque... alguien le coge de la mano. Primero, eso es lo primero, ¿no? Me están timando, esto es, bueno, es un timo, ¿no? Y luego empieza a hablar y resulta que primero empiezan a hablar de cosas normales, tierra, ¿no? Pero luego le empieza a hablar de, mamá, yo soy educada, de vidas pasadas, de telepatía, de que conecta con sus guías, de que mamá, yo quiero que conectes con los tuyos, de que mamá, tú tienes capacidad de sanación, de que pongas tus manos para ayudar a otros niños. Bueno, para la madre supone buscar ayuda en todo esto, en silencio además, porque cómo se lo voy a decir a mi marido y cómo lo voy a explicar a otras personas, ¿no? Y no es fácil, claro, porque ella piensa, tengo una hija normal, tengo una hija que está perdiendo tal, se pregunta muchas cosas, pero bueno, y tiene sus propias resistencias en muchos aspectos, ¿no? Pero la madre hace su propio camino espiritual, hace su propia evolución, empieza a investigar, ¿no? Y su hija es su maestra en todo esto. Entonces, en otro libro que se llama Wetzim, Sara, ¿no? Que es una de las niñas, explica que cuando ella comenzó a hablarme, otra niña con autismo, no, todas estas niñas son autistas y no son verbales, ¿vale? Y se comunican a través de la FC, a través de Adriana, de su madre, Christy, y las otras 4 niñas, Sara, Kellen, Leslie y Lírica, a través de la mamá de Lírica, que se llama Gail. Cuando ella comenzó a hablarme, yo estaba llena de odio por cómo ella había podido entrar en mi mente bloqueada. Claro, esta niña no se relacionaba y no... ¿Cómo hizo para que todas las palabras del mundo exterior pudieran entrar fácilmente en mi mente y yo escuchase sus pensamientos e ideas? Lírica me explicó que ella era como yo, aislada en su caparazón, sin contacto con el mundo que tuviese significado o sentido. No conocía a Lírica en persona hasta varios años después. Y explican en qué consiste, bueno, ese caparazón, ¿no? Que otros denominan prisión o el silencio del autismo, ¿no? Entonces estas niñas tienen otras habilidades, empiezan a explicar ese caparazón, que es lo que les permite también, ¿no? La telepatía, según Sara, capta un espacio del alma entre 2 frecuencias similares. Bueno, ya sabemos que nuestros cuerpos son un cuerpo de luz con varios cuerpos, que nuestras células tienen una frecuencia, que nuestros órganos tienen una frecuencia, que estamos emitiendo fotones de luz, y esto lo dice la física cuántica, y hay aparatos que lo captan, ¿no? Y mucha gente investigando todo esto, e investigando incluso en el campo de la salud para una medicina preventiva en el futuro, ¿no? Que capta donde tú tienes zonas de tu cuerpo que por calor o por ese aura que está así, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, por calor, ¿no? Donde no está la temperatura adecuada de ese órgano, y ya poder saber, pues, que tú ahí tienes un riesgo y que vamos a mirar qué está pasando ahí. Bueno, que me pierdo. Capta un espacio del alma entre 2 frecuencias similares. Se crea un enlace mental acoplado por la intención y la resonancia del corazón.
La frecuencia es la llave para recibir los pensamientos enviados. Se producen grandes conversaciones cuando hay una estación receptora conectada a una estación emisora. La fuente envía un mensaje en el código del lenguaje del alma. Ya hablan del alma, del lenguaje del alma. La fuente envía un mensaje en el código de la... el receptor tiene una mente diluida de decodificación rápida. Los sonidos viajan en ondas acuosas entre el receptor y emisor que están conectados. Esos sonidos acuosos viajan muy rápido y rompen muros. Rompen los muros del silencio en el autismo. En el lenguaje mental estamos en calma. El lenguaje mental comienza en el caparazón del autismo. O sea, de alguna manera, este caparazón les permite pues desarrollar esas habilidades, por lo que explican. A ver, perdón, que me voy para atrás. Vale. Hablamos diariamente desde lugares separados. La telepatía en el lenguaje mental procede de una abertura fácil de la conexión entre mente y corazón. La conversación de la mente es un don de Dios, es algo que todo el mundo puede hacer. Sin embargo, muchos con capacidad telepática que inician el lenguaje hablado pierden la capacidad de la telepatía. Nosotras no tenemos lenguaje oral, no perdemos nuestra capacidad de telepatía. Lírica además explica que las madres en los primeros meses o a lo mejor primer año de vida inconscientemente tienen una comunicación telepática con el bebé, que a medida que el bebé va incorporando el lenguaje hablado pues van perdiendo, ¿no? Pero explican esto. Y luego hablan de una visión multidimensional, ¿no? Nuestros ojos ven multidimensionalmente, puedo ver cosas que son invisibles para la mayoría, están en planos vibracionales más elevados que mis ojos pueden ver. Estos planos me dan el toque acogedor que necesito para sentirme viva. Los ojos, dice Kellen, otra de las niñas que escriben en el libro, los ojos contienen los patrones de energía de las almas de la gente. Podemos ver esos patrones y leer los mensajes que encierran. Muchos ojos son muy peligrosos y los miramos porque son aterradores. En la mirada a los ojos de Gail, que es la mamá, yo voy hacia mi luz más elevada. Porque dicen que son aterradores y ellas explican que en muchas ocasiones ven las heridas, el sufrimiento, el dolor de esas personas con las que están interaccionando mediante la visión. Entonces, Awetsim, que es este libro, dice la llave oculta hacia nuestra magnificencia espiritual. Y Lírica, entonces explica, ¿no? Lírica, sí, perdón, que no he explicado. Esta es, perdón, doy por hecho que todo el mundo sabe. Es Lírica y su mamá Gail, ¿vale? Para Gail empezar a escribir con su hija y empezar a escribir después con las otras niñas, empezar a recibir todos estos mensajes que la dejaban completamente descolocada, como a Christy George en La hija de la eternidad, ¿vale? También ha supuesto una gran evolución espiritual y empezó a trabajar con terapias energéticas, ¿no? Bueno, María Bravo, pero en Estados Unidos, ¿vale? Esto ocurre en Estados Unidos, pero es María Bravo. Claro, yo cuando vi el vídeo de María dije, se tiene que leer Hija de la Eternidad, ¿no? Para allá que te lo mando. Bueno, y bueno, para mí también fue decir, bueno, esto lo he leído y hay otra persona que encima se atreve a decirlo aquí. Y Lírica, hay que decir, por cierto, que Lírica, igual que Birger o igual que Adriana, escriben sin puntuación, escriben muy seguido y escriben tal y como piensan, supongo, ¿no? Y no tan. Entonces, la madre lo que ha hecho es ordenar todas esas ideas, darle un sentido para estructurar y hacer un libro, ¿vale? Con el testimonio de las otras niñas también. Bueno, ¿qué dice Lírica, no? Que somos maestros de luz para los miembros de nuestra familia. Cuando empiecen a entender quiénes somos realmente, tendrán la oportunidad de ser bendecidos sin medida por los dones que traemos al árbol familiar. Raramente podemos hacer esa conexión a menos que nuestra familia comience a escoger un camino espiritual. Esta es la invitación que nosotros les hacemos. Entonces, todos los papis, creo que les están haciendo este llamado, ¿no? Además de los tratamientos biomédicos, hay un toque en la puerta de vamos a tener que empezar a
a despertar, a empezar a ver de otra manera, a empezar a escuchar de otra manera, ¿no? Después de todo, ellos acordaron traernos al mundo específicamente en sus vidas para aprender nuevas maneras de ser en este viejo mundo que está cambiando. Todos hacemos la elección de venir en este tiempo unidos para compartir el trabajo espiritual. Elección de vida que también explica Adriana Roche, ¿no? Que le explica a su madre claramente, ¿no? Yo he elegido el autismo como experiencia porque quiero trabajar algunas cosas. Y tú decidiste conmigo que tendrías una hija con autismo para trabajar otras. La humildad me parece muy interesante. Sí, la humildad de Lírica y la paciencia de Cristi. La verdad es que este mundo está cambiando y su poder de cambio viene de familias que se dirigen a la luz y la siguen hacia adelante. Porque nosotros sostenemos en nuestro centro del corazón tanta luz escondida en el silencio del autismo que podemos sacar a relucir las heridas y debilidades para ser alineadas, reparadas en las constelaciones familiares. Este proceso es un proceso de purificación que acentúa el crecimiento espiritual y la ascensión. Y entonces quiero leer una cita de Adriana, ¿no? Que dice, es el milagro de la vida que damos por asegurado, ¿no? Todos podéis mover las cosas con la mente, porque desde la mente todos podéis controlar el cuerpo de un modo que yo no puedo, y olvidáis lo milagroso que eso es. Para ellos es milagroso poder mover el cuerpo como les gustaría desde la orden de su mente, ¿no? Para ellos tratan con cuidado, ¿no? El lenguaje por lo importante que es. Y nosotros, bueno, decimos, soltamos, insultamos, bueno, todo esto, ¿no? Luego además es muy curioso porque Ido Kedar, por ejemplo, explica que... ahora salto un poquito porque me he olvidado de explicarlo antes, cuando lo quería explicar cuando la propiocepción, ¿no? Ido Kedar, que explica lo que es la propiocepción y cómo él siente su cuerpo, escribe sobre las personas con discapacidad y habla de las personas en concreto que tienen una amputación, como yo, de un miembro. A mí me tocó eso que ni os cuento. Y digo, bueno, ¿este chico de qué está hablando? Entonces dice que él ve las Olimpiadas en Beijing, en China, y que se pregunta a sí mismo qué capacidad de esfuerzo, qué capacidad de superación para caminar con prótesis, para correr, para ir en bici, para nadar sin brazos, para no sé qué, para no sé cuántos. Yo pensaba, pero tú eres un crack, ¿qué estás diciendo, tío? Si has empezado ahí a escribir y explicas tu vida, explicas tus emociones, explicas en la propiocepción, ¿no? Explica su frustración, explica su agresividad, explica su impulsividad. Es que me he saltado mucho y no me quería dejar de decir esto porque es muy importante. Explica su impulsividad, explica su autoestimulación, explica cómo se pierden en los autoestímulos porque esta realidad les abruma de tal manera, les apabulla de tal manera que o se van ahí, que al final él mismo dice que es como una droga para poder soportar esta tensión que hay aquí. Naoki, Ido y los demás niños tienen una conciencia de sí mismo, incluso además de física emocional, no solamente de lo que ellos hablan de la tristeza de las familias. Ido, Naoki dice, por mucho que os hagamos perder los nervios, por favor, no dejéis de ayudarnos, ¿no? Porque nosotros nos estamos esforzando continuamente, tenemos un gran sufrimiento, me emociona un poco. Tenemos un gran sufrimiento y a pesar de ello queremos comunicarnos con vosotros aunque no lo consigamos y aunque nuestro cuerpo se vaya sin nuestro permiso al último rincón de esta habitación y empiece a patalear o a morderse, ¿no? O a lo que quiera que sea. Entonces, por favor, que tomemos conciencia, padres, familiares, la sociedad, los terapeutas, los profesores, que no se les puede dejar ahí arrinconados, por Dios, ¿vale? No puede seguir siendo así. ¿Verdad? Que es que esto me lo he saltado y no me lo quería saltar. Por ejemplo, ¿no? Naoki explica respecto a la concentración, ¿no? Su mente siempre está continuamente divagando de un lado a otro y él dice, quiero hacer algo, ¿no? Su dificultad de las manos y los ojos, esa coordinación o con un manual, ¿no? Y explica, pienso cómo lo voy a hacer, visualizo cómo lo voy a hacer
y me animo a mí mismo, me doy ánimos para hacerlo. Ahora, que eso resulte, que eso dé resultado, y Tito explicaba, ¿no? Tanto por ciento de esfuerzo, tanto por ciento de tal, tanto, y a veces cero motivación, pero aún así pongo todo, ¿no? Y luego Leslie explica que ellos, ya retomando a los maestros de luz, que ellos son sanadores del corazón, que ellos son sanadores del cuarto chakra. ¿Por qué? Porque hay unos padres estupendos. Aquí tenemos a María, tenemos a Virginia, tenemos a Elizabeth, que quiere trabajar y trabaja con esos niños, ¿no? Y a todos los que estamos aquí, que nos sentimos en contacto con ellos de alguna manera, que a pesar de todas las dificultades que podamos encontrar, incluso de que nos puedan juzgar por todo lo que estamos expresando ahora y que nos puedan tachar incluso de locos o de que estáis hablando, ¿no? Pues yo veo a los padres cómo se dejan ahí su economía, su disfrutar de la vida en muchos aspectos, ¿vale? Su economía, su disfrutar de la vida, sus relaciones que han tenido durante tal vez mucho tiempo con muchas amistades, porque resulta que tienen un niño con discapacidad que además a lo mejor los otros padres o niños o tal no aceptan, ¿no? Y les puede provocar, igual que esos niños tienen un aislamiento, esas familias también tienen un aislamiento, ¿no? Y Leslie además dice que además de ser unos grandes sanadores del corazón, dice que aquellos niños que están en un grado severo, en un grado más severo del autismo, son unos niños todavía más avanzados en conocer la verdad más allá de este mundo, de lo que vemos y sentimos nosotros aquí ahora, ¿no? Y entonces en este libro, igual que en La hija de la eternidad, plantean muchas preguntas y muchas cosas, ¿no? Y en este libro nos plantean, bueno, y estos niños además de la telepatía hablan del contacto con ángeles, de la sanación con luz, de la capacidad sanadora de todos, porque todos somos maestros sanadores. O sea, ellos vienen con esta misión de nuestro despertar hacia todas estas capacidades que podemos tener y que no sabemos, ¿no? Que hay gente que puede intuir, pero por esto de que no me tachen de, no lo cuento. Y dicen, ¿y si de repente el mundo pudiera ver de otra manera? Una visión de que el autismo es una forma elevada de ser, no inferior. ¿Y si desde nuestro conocimiento espiritual podemos convertirnos en profesores y guías de nuestros padres y otros? ¿Y si de verdad el lenguaje de la luz no requiere de palabras para ser hablado? ¿No? Los ojos, el amor incondicional que todos los padres ponen. ¿Y si todos nosotros hemos elegido venir en este vehículo comprometidos para asistir en el proceso de ascensión de la Tierra y la humanidad en el tiempo, lugar y manera apropiados? ¿Y si tenemos la capacidad de canalizar los mensajes y significados de la energía divina para un mundo que está atrapado en la oscuridad? Esto es lo que hacen Adriana, es lo que hace Kellen, es lo que hace Lírica, es lo que hace Leslie, es lo que hace, por ejemplo, William Stillman, que es un chico con síndrome, bueno, un chico ya es un adulto con síndrome de Asperger y que además ha escrito un libro que se llama El autismo y la conexión con Dios, otro que se llama El alma del autismo. También está otra chica no verbal, él es verbal, y además súper reconocido y ha recibido premios por sus libros, ¿no? Tiene una guía incluso para los padres en todos estos aspectos. Y luego hay otra chica no verbal que se llama Donna Williams, que también ha hablado del autismo y la espiritualidad. ¿Y qué más nos dicen, no? ¿Y si somos ángeles de la tierra para servir y enseñar en maneras que pocos de nosotros entendemos ahora? ¿Y si ser una persona con autismo fuese visto como excepcional, único, una persona capaz de gran sabiduría y poderes sanadores? ¿Quién se atreve a aceptar este riesgo? ¿Quién puede sentir el corazón de la verdad en esa visión? ¿Quién está dispuesto a liberar viejos conceptos para ayudar a acompañar la nueva verdad del autismo? Esto no es una fantasía, esta es una realidad esperando para ser creada por aquellos que tienen el corazón, la visión y el alma para ser pioneros para la nueva era del autismo. Este es el amanecer que sigue a la noche, y esto lo han escrito Gayle Berkeley, Lírica Mía, en el libro Awetsim,
una llave oculta para nuestra magnificencia espiritual. Y desde aquí quiero dar las gracias a Evi, te quiero Evi, quiero dar las gracias a Manel, que es otro chiquito con el que también he hecho comunicación facilitada, a mi sobrino Sergi, por supuesto, a todos los papis y mamis de Barcelona que me han impulsado a estar aquí hoy, porque yo no me atreví a hablar. Uy, un momento. No me atreví a hablar de todo esto con gente, y son los papás que se están abriendo con mucha fuerza, que están dejando ahí su vida como muchos otros. Y luego también quiero agradecer a mi amiga Ana, que estamos juntas con esto desde hace mucho tiempo y que es como mi hermanita del alma, y bueno, ahí estamos haciendo lo posible para que toda esta información llegue a cuanta más gente mejor. Gracias a todos a vosotros, gracias a María, que pienso que qué coraje, qué fuerza, qué valentía para romper tantos esquemas que nos estás ayudando a romper, porque bueno, aquí estamos. Y gracias. Gracias. Bueno, y gracias a todos vosotros. Bueno, y estoy segura de que me he dejado de dar las gracias a gente, ¿vale? Luján, Dulos, pero que os quiero a todos los que sabéis que me habéis ayudado en todo.